Rusia puede suspender el diálogo con la Unión Europea, declaró el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov al comentar la situación con el opositor ruso Alexei Navalny. Aquellas personas que son responsables de la política exterior en Occidente y que no comprenden la necesidad de un diálogo de respeto mutuo, tal vez deberíamos simplemente dejar de comunicarnos con ellos por un tiempo, especialmente porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirma que la colaboración geopolítica con el actual gobierno ruso no está funcionando. Que así sea si es lo que quieren, dijo Lavrov en el marco del Club Internacional de Debates Valdai. Horas antes, el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, afirmó que tiene la impresión de que Rusia no tiene mucho interés en aclarar lo ocurrido con el opositor. El 12 de octubre, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea alcanzaron un consenso sobre las sanciones contra Rusia por el caso del opositor ruso Alexei Navalny. Según el canciller, Moscú quiere comprender si es posible llevar al menos algún negocio con la Unión Europea en las condiciones actuales. El opositor ruso Alexei Navalny fue trasladado a Berlín desde Rusia el 22 de agosto después de pasar 2 días en un hospital de la ciudad de Omsk, donde fue ingresado tras perder el conocimiento durante un vuelo procedente de la ciudad de Tomsk. Los médicos de Omsk le diagnosticaron un trastorno metabólico. Por su parte, los médicos del Hospital Universitario Charité en Berlín, donde recibía tratamiento, Navalny afirmaron que el opositor fue envenenado. El 22 de septiembre, Navalny fue dado de alta tras pasar en el hospital de Charité 32 días y 24 de ellos en cuidados intensivos. Un laboratorio militar de Alemania y posteriormente laboratorios de Suiza y Francia determinaron que el opositor ruso había sido envenenado con un agente del grupo de Novichok, una sustancia prohibida por la Convención sobre las Armas Químicas. El 6 de octubre, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, declaró que en el organismo de Navalny fue hallada una sustancia análoga por sus características al Novichok, pero que no está incluida en la lista de sustancias químicas prohibidas. Moscú califica de infundada la versión alemana sobre lo ocurrido con Navalny y espera respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, manifestó su confianza en que Berlín no proporcionará pruebas del presunto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny. Estoy seguro de que esta historia, que suscita muchas preguntas, lo más probable es que se desarrolle de una misma manera que el caso del exespía ruso Sergei Skripal, cuando Londres acusó a Rusia sin presentar pruebas, dijo Lavrov a la prensa comentando el incidente con Navalny. Denunció que, amenazando con sanciones contra Rusia por el caso del opositor ruso, la Unión Europea actúa sin causa ni proceso judicial. Alemania continuó exigiendo que Moscú investigue lo ocurrido con Navalny, pero el propio Berlín sigue ignorando las solicitudes rusas de ayuda y aún no ha proporcionado pruebas al respecto, sin las cuales no podemos investigar el caso. Navalny fue trasladado a Berlín desde Rusia el 22 de agosto después de pasar 2 días en un hospital de la ciudad de Omsk, donde fue ingresado tras perder el conocimiento durante un vuelo procedente de la ciudad de Tomsk. En el hospital de Omsk, Navalny fue inducido a una coma y ante un cuadro clínico similar al de un envenenamiento. Fue tratado con atropina, medicamento que suele utilizarse como antídoto para los agentes nerviosos. Sin embargo, los médicos de Omsk le diagnosticaron un trastorno metabólico. Por su parte, los médicos del Hospital Universitario Charité en Berlín, donde recibía tratamiento Navalny, afirmaron que el opositor fue envenenado.
Un laboratorio militar de Alemania y posteriormente laboratorios de Suiza y Francia determinaron que el opositor ruso había sido envenenado con un agente del grupo Novichok, una sustancia prohibida por la Convención sobre las Armas Químicas. El martes pasado, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, declaró que en el organismo de Navalny fue hallada una sustancia análoga por sus características al Novichok, pero que no estaba incluida en la lista de sustancias químicas prohibidas. Moscú califica de infundada la versión alemana sobre lo ocurrido con Navalny y espera respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín. Navalny luce muy bien, no da impresión de haber sufrido un trauma químico grave, como dicen ser envenenado. Alexis Navalny, tras salir de una clínica Charité de Berlín, luce muy bien en las fotos. En su apariencia no se notan las consecuencias de haber sufrido un trauma químico grave, declaró a Sputnik el toxicólogo jefe de la provincia siberiana de Omsk, Alexandre Savae. A juzgar por internet, el paciente luce muy bien, no da impresión de haber sufrido un trauma químico grave, el que siempre deja consecuencias duras en el organismo, las que se notan. Si las fotos se sacaron en el momento de abandonar el hospital y corresponden a la realidad, su estado es bueno y contradice la versión de trauma químico, dijo. La intoxicación con sustancias químicas figura entre las muy graves. La rehabilitación suele llevar hasta 1 año, señaló. De tratarse de venenos fuertes, acusan a muerte instantánea o consecuencias muy graves, incluida una profunda invalidez, agregó. Los médicos de Omsk, donde Navalny fue hospitalizado, primero no descubrieron alteraciones en los órganos, pulmón, riñones y hígado, lo cual significa que en el organismo no había sustancias tóxicas, las que destruyen en primer lugar precisamente estos órganos, refirió. Además, concretó que el hombre no se sometió a la terapia de desintoxicación en Omsk, pero quedó con vida. Eso significa que se eligió una estrategia correcta de tratamiento. Los médicos del hospital ruso, los primeros que atendieron a Navalny, el 20 de agosto le diagnosticaron un trastorno metabólico provocado por una fuerte caída de nivel de azúcar en la sangre. Los doctores no encontraron rastros de ningún veneno en los análisis realizados. Tras ser trasladado Navalny en avión a Alemania, un laboratorio militar del país determinó que el opositor había sido envenenado con un agente del grupo de Novichok, lo que confirmaron también expertos de Suiza y Francia. Paralelamente se abrió investigación en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a solicitud de Berlín. Desde Moscú califican de infundada la versión alemana sobre lo ocurrido con Navalny y dicen esperar respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín. Las autoridades alemanas no negaron en su tiempo que su servicio secreto BND tenían acceso al Novichok desde la década de los años 90. El coma de Alexis Navalny se hubiera extendido por varios meses de haber sido intoxicado con la cantidad mínima de Novichok. Si hubiera logrado sobrevivir, dijo a Sputnik el creador de ese agente neuroparalizante, Leonard Rams, los pocos casos que tuvieron lugar en nuestra vida han mostrado que las personas intoxicadas, incluso con rastros de esa sustancia, permanecieron en coma durante meses. Luego salieron del coma con dificultad y vivieron algún tiempo y murieron poco después, relató. Además, explicó Ranks, se necesitaría hacerle a Navalny una transfusión de sangre. Se necesitaría transfundir toda la sangre de sus parientes, afirmó el creador de Novichok. Según los médicos de Charité, los síntomas de Navalny apuntaban al envenenamiento con un inhibidor de colinesterasa,
Un laboratorio militar de Alemania y posteriormente laboratorios de Suiza y Francia determinaron que el opositor ruso había sido envenenado con agente del grupo Novichok, una sustancia prohibida por la Convención sobre las Armas Químicas. Si Alemania proporcionó las muestras correspondientes a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, ¿por qué no puede mostrar las pruebas solicitadas por Moscú? Desde Moscú califican de infundada la versión alemana sobre lo ocurrido con Navalny y dicen esperar respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín.